Hola, soy el maestro Jonathan Maldonado Ramírez, responsable del área de atención a diversidades sexogenéricas y discapacidades de la DIGE. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. En este programa platicaremos sobre el mes del orgullo LGBT+, y quizá más que platicar sobre el mes, reflexionar sobre cuáles son las implicaciones afectivas para sentipensar el orgullo, la vergüenza y su relación con la sexualidad. En la UAP trabajamos por una universidad libre de violencia y discriminación. Iniciamos debate desde la academia. Le damos la bienvenida a Laura Cristina Velázquez Ríos, quien es estudiante de la maestría en Antropología Social de la UAP. Agradecemos tu presencia y que abras la experiencia para conocer de primera mano qué implicaciones tiene sentipensar una comunidad LGBT envuelta en una atmósfera afectiva donde pareciera haber una dualidad que va del orgullo a la vergüenza en relación con la sexualidad. Esto me lleva a conversar contigo diferentes inquietudes, entre las cuales está la pregunta quizá que no vamos a profundizar de lleno, la vamos a resolver para siempre, sino más como responder de manera contingente: ¿qué es la sexualidad y cómo llega a vincularse con un dispositivo de normalización? Me gustaría arrancar por ahí. Buenas tardes, muchas gracias John por la invitación. Qué rico poder compartir con todas, todos ustedes. Gracias también a las personas adentro y fuera de la UAP que nos están acompañando y escuchando esta transmisión. Antes de retomar la pregunta, me gustaría hacer una precisión sobre mi posicionamiento como psicóloga y como psicoterapeuta, porque prefiero denominarme como una psicóloga con delirio poético, tratando de apelar a una serie de reivindicaciones y reapropiaciones de la injuria y frente a ciertas violencias institucionales que he vivido en experiencias situadas, de la psiquiatrización, la medicalización y la LGTBIQ-fobia. Entonces, ahora sí, retomando la pregunta, bueno, nos metemos en un universo temático bastante como embrollado, complejo, problemático y lleno de ambigüedades. Me gustaría también reservar como ese aspecto enigmático del universo temático para no dar por sentado que como, digamos, especialistas, profesionales, académicos, vamos a saberlo todo y vamos a explicar cómo funciona la cosa de la sexualidad, sino más bien de pronto compartir algunas provocaciones, algunas reflexiones, seguir sosteniendo una serie de problemáticas socioculturales con respecto a la sexualidad, el orgullo, la vergüenza, lo afectivo, que nos competen no solo como académicos, sino también como activistas implicados e interesados e inquietos por estas cuestiones. Para ir más directo a la pregunta, me gustaría compartir una de las referencias. Aquí iremos compartiendo unas referencias también, si son de interés, muy recomendadas. Está en primer lugar el texto de Jeffrey Wicks, que es un activista, historiador y sociólogo británico que tiene un trabajo, una investigación que se llama la invención de la sexualidad. Entonces nos dice: cuanto más hábiles somos para hablar de la sexualidad, mayores son las dificultades que encontramos al tratar de comprenderla. Pese a los intentos sostenidos a lo largo de años para desmitificar el sexo y a varios decenios de liberalismo y tolerancia proclamados o condenados a voz en cuello, lo erótico todavía despierta una fuerte dosis de ansiedad moral y confusión. Esto no se debe a que el sexo sea intrínsecamente malo, como señaló acertadamente una comentarista sensible, sino al hecho de que es un crisol de sentimientos poderosos. Las fuertes emociones que indudablemente despierta el mundo de la sexualidad le confieren una sensibilidad sísmica y lo convierten en una banda de transmisión para una amplia variedad de necesidades y deseos: amor y odio, ternura y agresión, intimidad y aventura, romance y deseos. Romance y depredación, placer y dolor, empatía y poder. Entonces, creo que con este fragmento podemos ver la complejidad a la que nos desafía, ¿cierto? Y la idea aquí también es tener un posicionamiento en el que nosotros y nosotras estemos desafiando
ciertas certezas de las tradiciones de la sexualidad. Vamos a tratar de enmarcarla en una complejidad, en una problematización recíproca y, como les decía, generando como más inquietudes que respuestas absolutas, ¿cierto? Vamos a tener, queremos compartir estas reflexiones desde un posicionamiento más pues como antiesencialista, constructivista, crítico y también desde nuestras propias experiencias situadas, teniendo en cuenta que la sexualidad puede pensarse, experimentarse y actuarse de manera diferente de acuerdo con la edad, la clase, el grupo étnico, la capacidad física, la orientación y preferencias sexuales, la religión y la región, como nos dice Carol Vance, que es otra también, otra provocacioncita. Entonces podríamos ver la categoría de la sexualidad en un espectro de como de varias aristas, de varias franjas. La podríamos pensar como una estructura sociocultural, una construcción sociocultural, y siguiendo incluso a Jeffrey Wicks, él habla de una unidad ficticia que se va materializando de acuerdo a estas coordenadas, coordenadas étnicas, de clase, de geopolítica, ¿sí? Por ahí. Fíjate que me hace recordar un poco con este de Jeffrey Wicks. Él menciona un poco, ¿no? ¿Qué sería la historia de la discapacidad, la historia de la sexualidad? Y él menciona que sería una historia de las preocupaciones, ¿no? Las preocupaciones que definen modernamente o que intentan crear formatos para la respuesta sobre la preocupación sobre el con quién, el cómo, el dónde y el para qué, ¿no? De la sexualidad. Entonces me gustaría centrarme en el tema de orientación sexual bajo la inquietud o la preocupación cultural sobre quién es ese sujeto, ese alguien del deseo, ¿no? Te cuento que cuando vamos a trabajar con chicas, chicos, chiques de prepa, aquí en la universidad, y hacemos la pregunta sobre la orientación sexual, decimos, por ejemplo, bueno, a ver, ¿quién es hetero? O sea, ¿quién es el hetero? ¿No? ¿Quién es el heterosexual? Y mencionan como, a ver, yo, profe, bueno, a ver, la persona que le gusta su sexo opuesto, ¿no? Entonces, él es hombre, se identifica como hombre y dice el sexo opuesto. Bueno, ¿eso qué significa? Que me gusta el otro sexo, pero ¿qué es el sexo? Y entonces nos metemos en una cuestión bien compleja porque dicen, el sexo, ¿qué es la vulva? ¿La capacidad reproductiva? ¿Cómo desbordar estas ideas de la orientación sexual colocadas en el sexo? ¿Qué reflexiones podríamos sacar de eso? Bueno, antes de entrar de lleno a lo de la orientación sexual, me gustaría de pronto remarcar un asunto que es sobre esa tradición de la sexualidad que intentamos desafiar desde estos posicionamientos críticos. Y hay un sexo natural, como afirmación y como pregunta, ¿cierto? Porque hace parte de una tradición. ¿Y qué tiene esa tradición? ¿Qué nos está transmitiendo y al mismo tiempo frente a qué o cómo nos está traicionando? Poniendo como esa dualidad que tiene la tradición, como una transmisión y al mismo tiempo una traición, en el sentido de que como siempre algo está cambiando, algo se abre y la tradición no lo puede, digamos, captar. Entonces, ¿quién tiene el derecho de establecer las leyes sobre el sexo? Y cómo se han, digamos, vuelto instituciones o hegemonías. Cómo la sexualidad ha entrado en políticas hegemónicas para pensar esta orientación. O incluso el derecho al derecho de la sexualidad, ¿cierto? Porque sabemos que en determinadas coordenadas de vulnerabilidad, de precarización, hay ciertas tradiciones que niegan ciertas sexualidades. Por ejemplo, en algunas discapacidades y en otras coordenadas se niega la sexualidad. Entonces, no solo hablamos del derecho o de los derechos sexuales, sino del derecho a los derechos sexuales, ¿sí? Y pensar, si hay unas leyes construidas socioculturalmente
basadas claro, en instituciones como la ciencia. Gran parte de la ciencia ha sido, digamos, ha promovido estas creencias culturales de qué es lo natural, de qué es lo normal, de qué es lo antinatural y de qué es lo anormal. ¿Sí? Si hay una orientación, podríamos pensar que hay una premisa o que existe una premisa de que nacemos perdidos por naturaleza, o sea, que hay una desorientación natural y que la orientación se podría pensar como ciertas presiones que se ejercen desde instituciones que se han naturalizado porque pues, se vuelven leyes de una repetición histórica. Si como una norma llega a ser una norma, como una ley llega a ser una ley, pues tiene que ver el que se repite y se repite y se repite y se trata de mantener. Afortunadamente hay ciertas desestabilizaciones de la norma para pensar esa desviación, porque la orientación se da por sentado y tiene que ver con matrices de inteligibilidad corporal, existencial, y que son matrices de inteligibilidad, o sea, códigos, creencias, normativas que hacen un cuerpo u otro más o menos leíble, más o menos apropiable. Entonces, me parece curioso esto de la orientación, porque orientación es el lugar por donde sale el sol. Y la problematizamos justo cuando aparece una desviación. Si no aparece una desviación, la damos por hecho. Y problematizando incluso ontopolíticamente la orientación, si la orientación es el lugar por donde sale el sol, es el oriente, ¿qué pasa con el lugar por donde se oculta? Que aquí aparece una trama muy interesante, una trampa de este drama de la sexualidad, que es el armario. El armario es una construcción o un dispositivo situado histórico-culturalmente en nuestra sociedad. O sea, el armario no existe en estado salvaje. Y si nos animamos a pensar algunas perspectivas transculturales, ven el sexo, el género, de otras maneras diferentes a las que nosotros las vemos, las vivimos, las sentimos y las reproducimos. En nuestra sociedad, el sistema sexogenérico es estructurante, pero eso no significa que en todas las sociedades sea así. Entonces, sí, me quería dejar como esa inquietud sobre el oriente y el occidente, por dónde sale, porque ahorita que nos metamos más de lleno, de pronto como a la problematización, a la reflexión de lo erótico, hablaremos también de lo mítico, de lo mitológico, porque la salida del sol y el sol o lo solar se ha asociado míticamente a lo claro, al orden, a lo claro, a la ley, ¿sí? Y lo que se oculta, ¿qué? A lo lunático, a lo oscuro, a lo negro, a lo invisible, a lo silenciado, a lo femenino incluso. Míticamente el sol, lo apolíneo, lo solar ha estado asociado a lo masculino y lo lunar a lo femenino. Pero eso en coordenadas también situadas histórica, culturalmente, porque nos vamos para otros mitos y eso se explota. Qué interesante, porque mira que toda esta metáfora también que ocupamos para explicar el tema de la orientación, metáfora poética también, es eso, ¿no? O sea, preguntar por qué de repente admitimos con tanta seguridad que hay una orientación natural, pero que además hay una orientación sin interpretación, ¿no? Hay una interpretación cultural que constantemente naturalizamos y que se vuelve hegemónica, que es la orientación hetero, la orientación lunar, como la orientación de la luz, pero además que la vivimos como la correcta, ¿no? Y entonces, ¿qué se oculta bajo ese silenciamiento del closet? ¿Cuáles son también las economías afectivas alrededor de eso? Y me quedo pensando también mucho en la dualidad de lo masculino y lo femenino para definir nuestra orientación sexual. Porque como vuelvo a insistir con el tema de estudiantes, de repente cuando uno, y no solamente estudiantes, en realidad como de la comunidad universitaria, como el trabajo más que se hace desde acá, es pensar si cuando uno piensa en la orientación sexual y la define en relación con el sexo,
es que uno no va por la calle viendo vulvas y penes, es que uno va viendo más cosas. Entonces, la orientación sexual, si uno la pudiera ahí medio entrever, es que nos acaban gustando expresiones de género, nos acaban gustando estéticas, olores, uno puede complejizar más allá de lo genital, pero hay algo de lo genital que sigue como intentando domesticar esa orientación, porque ¿qué nos puede o cuáles son las consecuencias de esa orientación también casi innata sobre la idea de lo cis normativo, que nos sigue, o sea, sigue viendo como un fantasma que define la orientación sexual en función de lo genital? No sé, me quedo pensando. Sí, esto tiene que ver con estas matrices de inteligibilidad corporal y existencial, y es, pues digamos, en primer lugar esta heterosexualidad como régimen político, no como orientación de objeto sexual, porque podríamos partir de que esa se da por hecho, esa se da por natural. Empezamos a cuestionarlo es cuando empieza a haber una desorientación, cuando a ti te preguntan, ¿y en qué momento te diste cuenta que te gustaban las mujeres? ¿En qué momento te volviste homosexual? Pero tú no le preguntas a las personas que se autoadscriben como heterosexuales, ¿y en qué momento te diste cuenta de que eras heterosexual? Se da por hecho. Por eso insistimos en que la heterosexualidad no es solamente una orientación de objeto de deseo, sino que es un régimen político. ¿Y qué significa que sea un régimen político? Que lo organiza todo, lo animado, lo inanimado, lo orgánico, lo inorgánico. Hay un ejemplo que le gusta mucho a una maestra para como ilustrar este régimen político de la heterosexualidad, y es que tú vas a una ferretería y tú compras el macho y la hembra, ¿cierto? El de los huequitos y el de los palitos y el, ¿cierto? Como, porque no los llamamos de otra manera, ¿por qué los llamamos macho-hembra? Porque sexualizamos los objetos, pero heterosexualmente y desde este binarismo naturalizado, que no es tampoco un binarismo inocente, sino que es un binarismo estratificado, asimétrico, jerarquizado, entramado en tramas de violencia, ¿sí? O sea, porque el del palito es macho, porque dar por sentado que, y los objetos. Tú ves programas en, no sé, en Animal Planet y todos son familia. O sea, todos son familias, no son, pocas veces hablan de las manadas, es cierto, la familia y el macho y la hembra y los hijos, y todo se heterosexualiza. Entonces, para denotar que no es solamente que alguien autoadscrito como varón, designado también biomédicamente como varón, se sienta orientado sexual y eróticamente hacia alguien adscrito como mujer o designado biomédicamente como mujer, sino que es una forma de estructurar y de organizar el mundo que trae sus peligros, ¿cierto? Porque pues estamos generando una totalización y negando todo el espectro que va de una parte del binario al otro, ¿sí? No sé si... Sí. A mí me parece que efectivamente es pensar la orientación sexual desde esos formatos de inteligibilidad que hegemonizan también no solamente una práctica, sino una elección de vida, ¿no? Y por otro lado, al mismo tiempo que vuelven una vida habitable, respetable, vivible, mandan a otras a ese lado de lo oculto, lo invisible, lo escupible también, ¿no? Y en ese sentido, me gustaría, igual para cerrar nuestra conversación, ¿cómo es que podríamos pensar la idea del orgullo y la vergüenza en esta forma de desnaturalizar la orientación sexual? Bueno, yo creo que podríamos problematizar estos registros afectivos del orgullo y la vergüenza como uno que tiende, o sea, uno que puede emerger desde ciertas luchas, posicionamientos, y otro que es como un efecto de la naturalización de este régimen. O sea, la vergüenza pensada como un efecto de la naturalización del régimen de la heterosexualidad, del régimen político de la heterosexualidad,
y que no solamente es el régimen político de la heterosexualidad, sino como sus otras tramas, como cómo se entrenza, por ejemplo, con el capacitismo, con su ideología de la normalidad y con la economía capitalista en su modalidad neoliberal. Y entonces la vergüenza como un efecto de esta naturalización de estos regímenes, de este capacitismo con su ideología de la normalidad y de una economía capitalista y neoliberal, digamos en contraste a un orgullo que podría ser un efecto de una reapropiación, de una serie de luchas, de resistencias, sin embargo no caer como en la idealización del orgullo, porque pues ¿qué es el orgullo? No necesariamente, pues pienso que no debería solo haber un orgullo por identificarse, porque aquí hay un asunto también tramposo en el crear de una orientación una identidad maciza, y eso lo podría retomar en un momento, sino como por el hecho de ser, como ser en lucha por una serie de libertades que no solo le competen a esta individualidad, sino a una subjetividad conectada con el mundo, con otros, con otras, con otros, de los cuales sabemos poco, porque estamos, digamos, como en la lucha por una existencia también, cómo sostener nuestro cuerpo, nuestra cuerpa, en medio de esas contingencias, de los estímulos de la vida cotidiana, del peso del cuerpo, del calor, de la angustia, no sé, de nuestro posicionamiento existencial frente a la muerte, frente a la libertad, la responsabilidad, la soledad, o sea, un montón de complicaciones del día a día y que se dan muy de la mano de esta distribución desigual y diferencial de la vulnerabilidad, del reconocimiento, de la dignidad y de la valía. Entonces siento que el orgullo lo podríamos incluso abrir también en otro espectro, no de solo alzar la mano sola, sino de... Yo podría decir que más que orgullo es como una actitud de persistir, de resistir junto a otros, de crear espacios acompañados para seguir reflexionando, criticando, problematizando, abriendo, poniendo la mirada, nuestra sensibilidad. Creo que antes del orgullo, antes de pronto llegar a algo como el orgullo, creo que es más la incomodidad de atravesar y de mirar el por qué nos avergonzamos de X o Y aspecto de nuestra vida y de por qué nos generan vergüenza ciertos aspectos de la vida del otro. Entonces sí, creo que es como darle una continuidad, seguir sosteniendo problemas, pero abriendo espacios, abriendo la mirada, y yo creo que seguir incomodándonos, incomodando a los otros y conflictuando los espacios institucionales, estos que generan estas presiones orientadoras, porque la orientación también tiene que ver con mecanismos enderezadores, con mecanismos que constantemente están intentando defender la ley de la rectitud y de lo correcto, de lo derecho, ¿sí? De la dominancia de lo derecho, de la dominancia de lo claro, de lo apolíneo, de lo solar. De pronto inmiscuirnos un poco más en esas zonas más subterráneas, subrepticias, pantanosas, pegajosas, si bien pues el afecto es bien pegajoso también, sí, lunáticas, donde no es tan claro el orden. Ok. Bueno, Lau, la verdad agradezco un montón que hayas estado aquí con nosotras y nosotres, justamente para provocar, para seguir conversando, dialogando y encontrando lugares no cómodos, incluso para definir aquello que definimos, ¿no?, como orgullo y vergüenza, porque me parece que más que verlo como que uno tiene que ir de la vergüenza al orgullo, en un tema de salir de esa interiorización, incluso de la homofobia, la lesbofobia, la transfobia, pues creo que un registro importante, o por lo menos disidente, es también pensar la vergüenza desde esa negación política, ¿no? Una negación política que intenta que te sientas mal por lo que eres, ¿no? Sí. Y bueno, pues así hemos llegado al final de esta conversación en Debates desde la Academia a través de TV WAP. Agradecemos la participación de Laura.
Les invitamos a conocer las diversas actividades dirigidas a la transversalización de la política de igualdad, prevención y atención de la discriminación y violencia de género en nuestra universidad. Síganos a través de la página web de la DIGE, dige.wap.mx, y en redes sociales, a través de Facebook, Twitter, y bueno, esas que son principalmente las que manejamos. Muchas gracias, hemos llegado al final de este programa, agradecemos su compañía. Hasta pronto.